tenemos Andrés Gómez, ya está con nosotros, analista político, periodista, para tocar acerca de este tema. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a LPM, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles, pues para mí es un honor estar presente en su programa. Buen día, bienvenido. Un cariño grande, ha sido mi profesor. Así que yo lo quiero un montón. Es papá, ¿Cómo era como alumno? ¿Se soltaba el cabello? Decí la verdad. Decilo. ¿Con el pelo suelto? Sebastián era un muy buen alumno. Gracias. Gracias. Bueno, estábamos hablando, Andrés, aquí de todo lo que sucedió el día de ayer con las listas negras, con los vetados. Nos estamos preguntando del por qué se ha dado esto y si sería ya el final de la unidad que había. Bueno, no va a ser el final de la unidad, pero le va a afectar mucho en la cuestión de credibilidad, ¿no? Porque en este momento la gente percibe de que hay una disputa encarnizada por los curules porque les interesa más las pegas que el proyecto de país, que la unidad. ¿Vos crees que el curul les pega? Ese es el problema. ¿Vos crees que el curul les pega? Bueno, ese es, pues, Carlos, son 25,000 bolivianos, creo, cada mes. Y obviamente alguna gente estará teniendo esa expectativa, ¿no? Además te pagan sí o sí, produzcas o no, estés ahí o no. Entonces, pero ¿no te parece que un buen parlamentario justifica su sueldo? Además tenés que pagar alquiler en La Paz, tenés que pagar tus pasajes, tenés que pagar tu estadía, tenés que mantener 2 casas, una en La Paz y otra en Santa Cruz. Tus 25 son casi nada si lo miras así. De acuerdo, esa es una percepción tuya que tienes información respecto a ese tema. Pero ¿cómo percibe el ciudadano común que no tiene mucha información? De acuerdo. Percibe que todo el año han aprobado 2 leyes. Entonces viene la generalización. Bueno, todos son unos pagos, pues no hacen nada, ¿no? Entonces, ese es el golpe de efecto que surge. De acuerdo. Andrés, Luis Fernando ha sido el nombre que ha sonado muchísimo como quien ha vetado a estas personas de las listas del bloque de unidad de Samuel Doria Medina. En este sentido, ¿qué busca Luis Fernando Camacho sacando a Vicente Cuéllar, a Luis Anayar y a estos otros parlamentarios y también asambleístas departamentales de las listas? Mira, ayer estuve en una reunión con unos empresarios que justamente estábamos hablando de temas políticos y cuando se enteraron ahí en la reunión del veto y todas esas cosas, hubo un mal recuerdo, ¿no? Que funciona mucho en política también. Bueno, estas cosas Camacho ya hizo con Pumar y no es muy leal, 1. 2, ¿no? Es el hecho de que Camacho quiere tener una bancada, obviamente, ¿no? O una bancada ahí en que él pueda, no sé si controlarlo, pero que les responda él. Y el tercer punto, tercera hipótesis, considero que hay unas disputas, ¿no? En Santa Cruz respecto a liderazgos, ¿ya? Se percibe así desde la distancia. Andrés, ¿y por qué estos nombres? ¿Por qué estas personas? Porque creo que, por ejemplo, Luis Anayar tiene una interesante proyección nacional, ¿no? Y además esta bancada de mujeres han hecho un trabajo, pues, interesante, ¿no? Han hecho un trabajo interesante, han fiscalizado bastante, ¿no? Pese a las limitaciones que han tenido en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que ahí viene quizá un poco de celos, ¿no? Respecto a la posibilidad de que estas personas puedan seguir creciendo en el ámbito legislativo y de ahí tener una proyección nacional. Ahí aprovecho también de consultarte, un poco lo conversábamos hace unos minutitos. Samuel Doria Medina ayer dice las decisiones las tomo yo, pero sin embargo sale, según las palabras de Luis Anayar, a un poco justificar que Luis Fernando la vetó y que podría tenerla en cuenta como una posible ministra. ¿Las decisiones las toma Samuel, las toma Luis Fernando? Perdón. ¿Cómo podría partirse el poder ahí? Me agrego ahí lo siguiente. Samuel reconoce las conversaciones con Luisa y con Vicente cuando dice:
mis conversaciones privadas son mis conversaciones privadas, las está asumiendo que las hubo y que no hay como, no las ha negado. Sí. Bueno, mira, Carlos Sebastián, en política importa cómo entiende la gente a cómo lo dices tú. A partir de esa declaración de Samuel, hay mucha gente que ha percibido de que ahí funciona el dedazo, no solo en el mar, el dedazo, ¿no? El dedo de Samuel que está nominando candidatos y no se sabe los criterios de cómo ni por qué. Y eso obviamente afecta si quieres diferenciarte del otro partido, del competidor. Entonces da la impresión de que es un círculo de amiguitos, de preferencias, de gustos de personales y todas esas cosas, ¿no? Y eso afecta. ¿Te acordás cuando Samuel se presenta con Unidad Nacional, lo hizo por el dedazo de la cúpula masista? Sí, claro. Perdón, por Carlos, el dedazo de la cúpula mirista, quiero decir. Claro, el dedazo siempre ha sido rechazado por la gente por una razón, ¿ya? Se supone que son representantes de la sociedad. Por tanto, en una democracia participativa, indirecta, representativa, un representante es más legítimo cuando surge de los barrios, de las bases, de las calles, de las plazas, y no de una lista de amistades, ¿no? Ahí hay un cuestionamiento de legitimidad democrática. Entonces, pienso que ese tema sí ha sido percibido de mala, pues no ha sido bien percibido, sino que los están viendo como un grupo de amigos que ni siquiera pueden hacer unidad entre ellos, además, ¿no? Que por segunda vez se resquebraja la denominada unidad. La primera vez fue con Tuto y ahora pues temen que Camacho también se vaya del grupo o de ese pacto, entonces ahí habría un efecto, un doble efecto. Andrés, tengo una consulta. Aquí te habla Carla. Hola Andrés, ¿cómo estás? Me quedé pensando mucho en lo que decías, ¿no? Que estas candidatas mujeres que son valorables y que también sentías como que puede ser celos a ellas. Y yo digo, estos celos pueden evidenciar que hay una inseguridad, una falta de renovación interna en Camacho, en su momento político, digamos, o porque es más joven, porque son mujeres. ¿Por qué? ¿Por dónde iría esto? ¿O una amenaza al poder? Ahí me deja pensando bastante, porque también eso limitaría a muchas otras mujeres que quisieran animarse a levantar la voz o hacer algo políticamente, ¿no? Claro, Carla, ustedes que viven en Santa Cruz saben las diferencias que hay, por ejemplo, entre Costas y otro grupo de líderes cruceños, ¿no? Ha habido intercambio de acusaciones, de deslealtades, lealtades. Entonces, mi percepción desde La Paz es que Camacho siente cierta frustración de que alguna gente quizá en su momento no haya expresado respaldo contundente, ¿no? Hacia Camacho, que ojo que mi criterio está preso injustamente, no por un delito que no sucedió. Para todos, sí. Pero y ese hecho es que a él pues le perturba, ¿no? Que no haya recibido ese apoyo. Y el otro, obviamente, él si sigue preso, ¿no? Y las otras personas van creciendo en el ámbito político, porque en nuestro país hay algo que es muy doloroso. Una persona puede darle todo, digamos, en su lucha, bajo sus convicciones personales, pero entran a la cárcel y luego la gente se olvida, ¿no? Se olvida y ya no se acuerda. Y creo que algo de eso pasa con Camacho, ¿no? Mucha gente creía que si detienen a Camacho, a Santa Cruz va a arder, que se va a levantar. Pues, no hubo nada de eso. Y para una persona como él ha debido ser algo frustrante. Andrés, hubo 36 días. ¿Sí? Andrés, hubo... Eso fue poco. Claro, ¿no? en esta segunda ruptura que hay en este bloque de unidad, ¿a quién le favorece ahora esto? Mira, depende mucho de la campaña que van a hacer, por la siguiente razón. Primero, hay dos bandos de partidos, ¿ya? En este lado, en la denominada izquierda, están todas las variantes del masismo, incluido Morena y el Movimiento del Tercer Sistema de Félix Pazzi, ¿ya? Ahí ustedes van a identificar algunas cosas en común. En este otro lado está el otro frente,
¿no? Que está ahí Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Manfred, ya Rodrigo Paz y todos los que están. Y esos dos bloques, en este bando, en la izquierda, a mí me da la impresión de que va a haber unidad a las buenas o a las malas, ¿no? A las malas le van a bajar ya le dejaron sin sigla a Evo Morales, el Tribunal Supremo Electoral lo más probable es que lo inhabilite, y respecto a Arce va a haber una presión nacional y de la izquierda internacional para que abandone la calle. Tiene una Entonces todos van a ir en torno de un candidato, ¿no? Que ya tiene, a diferencia de este otro grupo, que es más joven, que es Renovación, que lo están vendiendo así, pero ojo, hay que considerar que ha crecido en un entorno autoritario, en un entorno antidemocrático, en un entorno donde pues, todo lo que hemos visto ahora han desinstitucionalizado el país. Ojo con ese entorno, porque uno es moldeado por su entorno, ¿no? Por cómo y con quiénes convives y cómo creces. Eso por el centro. En cambio, este otro lado da la impresión de que no va a haber una unidad a las buenas y menos a las malas. Porque además, ¿cuál es la razón? Ya algunos de ellos han invertido mucho dinero, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, además lo dijo el asesor de Jorge Quiroga, que han contratado a uno de los asesores políticos más caros en América Latina, Jaime Durán Barba, me refiero a Jorge Quiroga. Cobra un montón de plata. Y uno se pregunta, ¿cómo lo está pagando? ¿Cómo lo está pagando? ¿No? ¿De dónde? Entonces, hay mucha inversión de dinero ahí. Por supuesto que Samuel ha debido invertir también mucho dinero hasta este momento como para poder decir, bueno, yo me bajo y te dejo el camino libre. Pero, Andrés, ahí tenés, además de lo que estás diciendo, tenés el hecho de que estas son las últimas elecciones de los dos y nadie va a ceder ahorita a la posibilidad que tiene por última vez de intentarlo, ¿no? Ese es el otro tema, Carlos, ¿no? Pero imagínate por un momento, Carlos, que gane, porque el objetivo de este bloque es ganar en primera vuelta. Aprovechar que este grupo se dispersa, llegan a un candidato a 10, el otro a 15, el otro a 17, y se dispersa ahí. En cambio, se están aspirando a tener 40 más 1%. Entonces, con eso ya ganaron en primera vuelta. ¿Y quiénes van a ser responsables? Yo creo que va a haber un enojo general contra la gente que no ha entendido el mensaje que está buscando el país. Andrés, Carlos Mesa demostró que no necesariamente hay una dispersión del voto, sino que hay el voto útil. Quien sea capaz de llevarse el voto útil puede ir a segunda vuelta, no a primera, ya no ganaría en primera, pero sí puede ir a segunda vuelta y ahí tendría una unidad mucho más sólida. Pero ojo, la elección por eso es que la elección de 2019 es una elección tan importante, porque Mesa logró el 38% de los votos, y si no había fraude de parte de Evo Morales, había segunda vuelta y las cosas hubieran sido diferentes, ¿o no? ¿No es una referencia? Esa es una posibilidad. La única vez que funcionó el voto útil fue el 2019, claro, porque el 2020 no funcionó. No funcionó porque el 37 y algo más que había obtenido Carlos Mesa, el 2020 baja a 28%, pero casi 10 puntos. Pero no te olvides que los 10 puntos se los saca con el Camacho en Santa Cruz. Ahí está el problema. La división fue ahí. Claro, pero el voto útil es que pese a que haya otros candidatos, divisen a uno y vayan en función de esa candidatura. Pero no se logró esa situación. Sin embargo, aquí hay un factor que puede cambiar el panorama y que en eso tienen la esperanza los candidatos de la oposición. ¿Cuál es ese factor? Es la crisis económica, la decadencia moral y el enojo de una gran parte de la sociedad contra el movimiento al socialismo. ¿Alcanzará ese enojo? En cambio, en este otro bando está el voto identidad, ¿no? Porque los gobiernos no tienen siempre los pueblos no siempre tienen los gobiernos que se merecen, sino los gobiernos que se le parecen, ¿no? Y están trabajando en ese voto útil, además de infundir miedo. Mira, si vuelven ellos,
tú, campesino, indígena, serás discriminado, todos los avances que hemos tenido te lo quitarán. Entonces están trabajando mucho en eso para que quedarse sí, otra vez en el poder. En cambio, aquí están confiando primero en el voto ideológico, que hay un 25, 26%, 28% que nunca ha votado por el MAS desde el 2005. Nunca, en ningún momento votó. Y ese es un voto que no confía en la izquierda, lo ve con desconfianza, ¿no? Y si agregas a ese voto, sacando un 10, 15% del voto oscilante que hay, que eso es el otro tercio, que puede ir a este lado o al otro lado, según las promesas, puede lograrse no solamente una segunda vuelta, sino ganar en primera vuelta. Pero dudo mucho, así como están ahora, en este momento, puede que con la campaña cambie. Andrés, aprovecho de preguntarte, ya para aprovechar la otra parte del análisis. Hace unas semanas parecía irreconciliable la cercanía o la ruptura, digamos, de Evo Morales, Andrónico Rodríguez y Luis Arce. Hoy hay algunas brisas, se escuchan algunas voces de un posible acercamiento ante una inminente derrota si es que van separados. ¿Esto es así? ¿Hay posibilidad de que ante la desesperación puedan unirse? Sebastián, los seres humanos tenemos en la cabecita una sirena que es el cerebro reptiliano y que lo primero que hace es que intuyas que hay un peligro. Y ese peligro es que te quedes sin poder. Y sin poder no eres absolutamente nada. Eres vulnerable a muchas cosas. Y eso está funcionando en el movimiento al socialismo. Y por eso, como dije al principio, si no va a ser a las buenas, a las malas va a haber unidad. Hay que bajar la cabeza del otro y dejar que una persona corra. Además tienen poder para hacerlo eso, ¿no? En cambio, a este lado no hay ese poder. Hablabas vos de la presión de la izquierda internacional. Hugo Moldis es el comisario del G2 cubano en Bolivia y vos y yo lo sabemos bien. Él es el encargado de dar las instrucciones, porque Arce ayer estuve con alguna gente que es cercana y me dice que está firme en su decisión de no irse, pero ya el ministro de gobierno ya se manifestó más o menos, por lo menos en simpatía con Andrónico Rodríguez, y algunos más del ala de Arce están pensando en eso. Evo Morales está tratando de que ahora Evo Morales va a tratar de que Andrónico sea la contra de Arce por una simple y sencilla razón. Si van separados pierden y el único que se mantiene invicto y sin perder es él. Y él siempre piensa en él. Además, Carlos, bueno, no te olvides la gira que hizo y los viajes que ha tenido el presidente del Senado, ¿no? Y con quienes se ha reunido. ¿Ya? Quizá ni siquiera hay un intermediario. Es muy probable que haya llamadas directas, ¿no? Para persuadir, en este caso, a Arce, bajarse de la carrera electoral. Respecto a Evo Morales juega muy bien con el buen recuerdo, ¿no? Que pesa mucho. Ojo que en las elecciones de 1985 el general Banzer ganó esas elecciones, claro, pese a haber salido de la dictadura, y ganó por el buen recuerdo, ¿no? Sí. De decir, en mi gobierno, que era una dictadura, ¿no? Había dólares, había petrodólares, y la gente, ¿no? Porque aquí Natalie, Carla y Sebastián no han visto esa etapa porque son jovencitos, pero ahí ganó ese buen recuerdo. Además, el eslogan adecuado, ¿no? El mensaje adecuado, como había caos en el gobierno de la UDP, desorden, todo, apareció Banzer y dijo orden, paz y trabajo. Ganó hasta los centros mineros, ¿no? Sí, señor. Es increíble cómo ha sucedido. Y ese buen recuerdo ahora lo reactiva Evo Morales. En mi gobierno había un boom económico y yo era el que administraba eso. ¿Por qué? Porque Luis Arce nomás era el cajero. Entonces ya empezó, ¿no? Ese buen recuerdo que lo está activando muy bien. Pero yo creo que lo más conveniente para la oposición hubiese sido que Evo Morales sea candidato. Por una razón.
Porque Evo Morales tiene más negativos. Sí. De cada 10, 7 nunca votarían por Morales, ni aval. 7, ¿no? Lo que significa que puede haber un 2 que sí puede votar. Y puede haber un voto que puede ir al 8. En cambio, en el caso de Andrónico, ya, los negativos son bajos. Lo que significa de cada 10, 5 no votarían ni loco. Pero hay 2 que lo están pensando, ¿no? Y ahí le ponen seria desventaja a la oposición. Eso es tener mirada de horizonte. Por eso no yo lo ha hablo hecho. por eso yo hablo de que va a haber segunda vuelta. Por esa Si es situación. así, si hay segunda vuelta, Carlos, lo más probable es que gane la oposición en Oye, la segunda Andrés, vuelta. Andrés, ¿cuál es tu percepción o cuál es la percepción de todos estos nuevos actores que han surgido? De personas que nosotros no conocíamos sus nombres o que no se conocía tanto su trayectoria y que han aparecido en estos últimos días. Mira, hay por diferentes razones haces política, ¿no? Uno puedes hacer política por defender los intereses de tu sector, otro puedes hacer porque tienes un ego y te gusta exponerte ante la opinión pública, pero también porque hay una burbuja donde te dicen, mira, tú eres el indicado, ¿no? Y también porque tienes billete, porque la plata habla. Quien tiene dinero puede apoyar una campaña, incluso puede tener acceso a un curul para competir, porque dice, yo pongo tanto para la campaña, pues el partido que necesita le dice, ok, te vamos a poner en la primera parte, la franja de seguridad. Son esas motivaciones que empujan a estas personas. Y lo otro es esa burbuja que funciona, que a veces le dicen, mira, yo creo que tú deberías ser, porque reúnes el perfil. Y esa burbuja es la gente que generalmente, o los que confían en eso, es que no tienen a veces una mirada más allá del grupo de los amigos y se queda en ese entorno y después tienen unas frustraciones bárbaras en las elecciones. Tenemos muchos comentarios en el chat, pero hay uno que me llama mucho la atención porque es como que dice así, ¿no? Rocío dice, muy bien. Entonces, en conclusión, según lo veo, una opción podría ser votar por cualquiera de la oposición para lograr que en segunda vuelta solo estén los de oposición. O sea, lo pone como afirmación porque no pone signo de pregunta. Pero ¿qué se puede hacer ante este pensamiento que la gente genera después de ver todo lo que está sucediendo? No es cualquiera, es voto útil. Sí, es que cuando estamos hablando, si vemos los históricos, la votación desde el 2005, incluso desde el 2002, cuando ha empezado a ascender el MAS y todo el discurso indígena, ya hay un 30% que es un voto denominado duro. Ya es un voto durísimo que no se va a mover porque confía en que los indígenas y los campesinos y los sectores populares tienen que gobernar este país. Y hay un 30% que decía que es el voto ideológico. Rocío probablemente pertenece a ese voto ideológico que no confía en la izquierda. Pero hay un 30%, un tercio que está al medio, que por ejemplo en las elecciones de 2019, como decía Carlos, casi un 10% de ese voto pasó al lado de Messi, ¿no? No había todavía crisis, pero Morales había faltado su palabra y se había hecho la burla del referéndum. Sí. Ahora, ese 10% que se fue al otro lado, es muy probable que también se vaya al lado de la derecha. Pero la pregunta es aquí, si hay 4 candidatos, ¿a cuál de ellos va a apoyar? ¿No? Y ha empezado a surgir una corriente en el sentido de decir, vamos a apoyar al que se destaque más, Sí. al que esté primero en las encuestas. Pero te apuesto que van a hacer aparecer una serie de encuestas, ¿no? En que van a empezar a deslegitimar y poner en duda las encuestas, y es muy probable que estos candidatos aparezcan con diferencia del 1, 2%, y esa es un problema de, bueno, ahí hay una posibilidad de que cualquiera puede ser, un error, ¿no? Pero no está muy claro hasta ahora. Lo ideal sería que aparezca un candidato que esté con un 10% al menos de ventaja respecto a los otros. Ese y se ahí dispara. creo que puede unir.
A partir de mañana inicia las inscripciones como tal ya de los candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral. Las alianzas y los partidos van a tener que inscribir alrededor de 340 personas más o menos, 330 y pico personas. En este sentido, donde hay acusaciones de veto, donde no se definen todavía los binomios, donde todavía no hay candidaturas claras, ¿estas listas van a poder ser sólidas? ¿Van a poder eventualmente quien vaya a ganar la elección gobernar con estas personas? Porque si ni siquiera en la parte... buen parlamento, ¿no? Claro, porque hoy por hoy ni siquiera las cabezas están definidas. ¿Cómo se prevé que va a ser ya después el debate en la Asamblea Legislativa, Andrés? Esto funciona cuando hay un partido, por ejemplo, que tiene una base de filosofía política, de ideología y tiene convicciones, ¿no? Pero cuando se juntan por circunstancias, esas mismas circunstancias, si cambian, las pueden diferenciar. El problema está no tanto en eso, Sebastián, sino que si en la primera vuelta hay una dispersión del voto, ese parlamento va a ser el mismo, muy semejante a lo que es en este momento la Asamblea o el Parlamento peruano, con un fraccionamiento que si no tienen espíritu democrático para pactar, ojo, hay que recuperar ese espíritu porque la democracia es pacto, ¿ya? Es acuerdo, porque no podemos avanzar sin acuerdos, muy difícilmente van a poder gobernar el próximo presidente. Y algo peor, si es que tendría, digamos, una buena bancada del movimiento al socialismo en todas sus facciones, la vida del próximo presidente, la gestión va a ser muy dura, porque si no le han dejado gobernar ni siquiera a uno de los suyos, en este caso Arce, imagínense al otro, ¿no? Y ese es un problema que también, si queremos cambiar al menos de ciclo y a superar esta parte, la sociedad tendría que enfocarse en eso, en tener al menos una buena bancada a partir de los uninominales, que tienen otra dinámica de elección. Pero eso se verá cómo lo hacen en la campaña. Y otro punto muy importante, obviamente que aportan algunos votos los candidatos a senadores, a diputados, ¿no? Si son creíbles, si son legítimos, si no tienen los antecedentes que a veces rechaza la población, puede aportar votos a la candidatura o a la presidencia. Buenísimo. Gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gusto verte. Por responder Abrazo todas grande. nuestras preguntas. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.